Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Les invito a abrir sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 7 al 11. Vamos a orar que el Señor, así como hemos estado adorándole juntos, suplicando su gracia para con nosotros el día de hoy, pueda usar su palabra para bendecirnos, para alimentar nuestra alma y que estemos sedientos y hambrientos de Él. Vamos a leer la palabra de Dios en estos versículos, 1 de Pedro 4, del 7 al 11, y luego vamos a orar. Primero, 1 de Pedro 4, del 7 al 11, dice: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, pastoréanos, pastorea nuestra iglesia, nuestras almas, nuestros corazones, nuestras familias, nuestras vidas, y háblanos a través de tu palabra el día de hoy, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Ese texto bíblico es como un abrazo de Dios para la iglesia. Es como si Dios tomara a la iglesia en sus brazos y empezara a hablarle consejos, ánimo, corrección. Y exhortación a seguir adelante, a ser fiel, a servir, a depender de Él. Dice el texto en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Esto es la base que Pedro pone para todos los demás mandamientos que vienen en este texto. El mandamiento de orar, el mandamiento de ser sobrios, el mandamiento de ser hospitalarios y amorosos y servirnos con los dones que tengamos, vienen de esta consideración del apóstol Pedro. El fin de todas las cosas se acerca. El fin del mundo, el fin de todo, se acerca. Lamentablemente muchas personas han tomado el tema del fin
del mundo, el tema del fin de todas las cosas, como un llamado a encontrar los secretos de Dios, encontrar la fecha, el día y la hora, como un llamado a angustiarse o un llamado a vivir una vida desordenada. Pero el apóstol Pedro toma otra ruta. Él establece la vida cristiana, la vida sabia, la vida ordenada, la vida piadosa, porque sabemos que el fin de todas las cosas se acerca. Ahora, ¿qué harías tú si supieras, si te enteraras que el mundo se va a acabar en una semana? ¿Qué cosas cambiarías en tus planes? ¿Con quién hablarías? ¿De qué manera invertirías tu tiempo en una semana antes de que se acabe el mundo? ¿Cuáles serían tus prioridades en ese momento? El apóstol Pedro provee instrucciones a los cristianos, diciéndole cuáles deberían ser sus prioridades, dónde debería estar su mente en la consideración de que el fin de todas las cosas se acerca. Mira que Pedro no se enfoca en que los cristianos se vayan a sus casas, se encierren o que intenten sobrevivir de alguna forma, un búnker, comida enlatada. No les dice que dejen sus trabajos y se dediquen a disfrutar los últimos días, ¿verdad? Con costosas vacaciones por todo el mundo o placeres de la carne. No les dice que se entreguen al pecado o tampoco a dedicar el resto de su tiempo con su esposa y sus hijos. Quizás es un consejo más hispano, ¿verdad? No, Pedro dirige a sus lectores ante la noticia del inminente fin de todas las cosas a enfocarse sorprendentemente en ser la iglesia. ¿Cómo? Orando juntos como iglesia, permaneciendo juntos, amándose unos a otros y siendo hospitalarios, sirviéndose unos a otros y siendo la iglesia. Es como si Pedro le estuviera diciendo esto: lo más importante que quiero que recuerden ahora que el fin de todas las cosas se acerca es la necesidad de ser la iglesia de Jesucristo en esta generación perdida. La necesidad de que sean la luz del mundo brillando en el fin de los tiempos. Y por eso el título del mensaje de hoy es una luz brillando al final de los tiempos. Yo creo que es un buen resumen del mensaje de Pedro. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y luego dice: ustedes son la luz del mundo. Porque estamos unidos a Cristo y somos el cuerpo de Cristo en este mundo. Es muy interesante. Pedro no quiere que pensemos individualistamente, solamente nosotros, sino congregacionalmente, como una iglesia, como una congregación. Ahora ya no vivimos para nosotros mismos, ya no somos un individuo, ahora somos miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y nuestra identidad, según la palabra, ahora es en relación a otros miembros, como un cuerpo en el que Cristo es la cabeza. Antes quizá podíamos pensar en nosotros mismos y hacer nuestros propios planes y no tener a nadie más en nuestra mente porque andábamos desgajados de la vid, como decía Jesús en Juan 15. Apartados de Él, tirados en otro lado, excluidos del reino de Dios. Pero ahora
Nuestra identidad es como miembros de un cuerpo. Otra vez, la frase individualista que dice yo soy la iglesia es completamente falso. La Biblia jamás dice a una persona yo soy la iglesia. Nosotros somos la iglesia, yo soy un miembro de la iglesia. La Biblia sí dice eso. La Biblia dice que somos un miembro y nuestra identidad como miembro es una identidad mucho más humilde. Es una identidad que incluye a los demás y que piensa más allá de uno mismo. ¿Por qué es tan importante este mensaje para que tú prestes atención hoy, para que tomes notas, para que busques vivirlo esta semana? Bueno, porque nosotros como iglesia local estamos creciendo, estamos comenzando a tener proyectos nuevos y nuestra iglesia tiene un gran potencial de ser luz brillante en esta ciudad. Y Satanás está en contra de eso. Satanás ya comienza a mostrar sus ataques y oposición para detener el rumbo de nuestra iglesia. Por eso es vital que juntos escuchemos y pongamos en práctica lo que Dios está diciendo aquí en este texto el día de hoy. Porque cuando Satanás, el pecado, el mundo se levanta a oponerse, nosotros debemos mantener nuestra luz brillando hasta el día final. Y eso glorifica al Señor. Tenemos que mantener una luz brillando y con el favor y la gracia de Dios, esa luz brillará más. Porque el fin de todas las cosas se va acercando. Cristo viene. Así que para ser muy prácticos, esas son las 3 exhortaciones que Pedro enseña y que debemos obedecer para que nuestra luz no se apague, sino que más bien crezca en brillo, que sea fructífera nuestra iglesia en esta ciudad, que pueda ser un testimonio fiel del poder del Evangelio y el Espíritu Santo al transformar vidas. Esas son las 3 cosas que Pedro establece. Primero, como iglesia debemos perseverar en devoción a Dios, entregarnos a Dios. Específicamente él se enfoca en la oración. Segundo, como iglesia debemos perseverar en el amor. Pero le dice amor ferviente y en el cuidado unos de otros. El no volvernos enemigos unos de otros, como decía Pablo, mordiéndonos y comiéndonos unos a otros, sino cuidándonos. No murmurando unos con otros, sino cuidándonos, amándonos. Y tercero, como iglesia debemos perseverar en servirnos, en el servicio humilde y diligente para la novia de Cristo. Esos son los 3 temas prácticos, básicamente. Esa devoción a Dios, la oración, el amor unos con otros y el servicio. Y es un desafío que viene del Espíritu Santo a través de su palabra. No de mí como pastor, individuo, simplemente mis deseos. Yo de verdad quiero que veas este texto y pienses, Señor, tú estás hablando a través de tu palabra. ¿Qué quieres que hagamos como iglesia? ¿Cómo podemos ser pastoreados por Jesús a través de su palabra el día de hoy? Cosas muy específicas. Vamos a comenzar entonces con el primer punto. Versículo 7. Debemos perseverar en devoción a Dios. La palabra devoción indica una entrega, ¿verdad? Una entrega, un darnos a algo. Una persona puede estar devota a un deporte, por ejemplo, o a un trabajo.
Bueno, el cristiano no debería estar devoto a un deporte o a un trabajo, sino a una sola cosa, a Dios. Por eso la palabra hombre o mujer de Dios significa esto, alguien devoto a Dios, alguien que ha sido entregado para el Señor. Y yo creo que lo pongo en esa frase porque es un buen resumen del versículo 7 que dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad en oración. En griego esta frase, la palabra sobrio y velad, es interesante, son casi sinónimos, es difícil de traducir, hay diferentes versiones en español y en inglés que lo traducen de una manera distinta. Las ideas es como ser sensato, sobrio, velar o tener dominio propio para la oración. Pedro les dice que con el propósito de vivir una vida de oración, ellos deben mantenerse con una mente clara y enfocada y con una vida disciplinada o un dominio propio. Cuando muchos piensan, otra vez, en el día final, como Pedro comienza este versículo, el fin de todas las cosas se acerca, pierden el control muchas veces las personas. Cometen locuras. Hace unos años estaba de moda esta frase, ¿no? YOLO. You only live once. Solo vives una sola vez. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer una locura. Pero el cristiano sabe enfrentar el final de todas las cosas, que es certero e inminente. Sabe enfrentarse a esto con gozo, con esperanza, con sobriedad, con dominio propio. Por eso nuestro enfoque debe estar en mantenernos enfocados y no distraídos. Y esto es lo que Pedro está diciendo en este versículo. El fin de todas las cosas se acerca. Van a ser tentados, como todo ser humano, a estar distraídos. Por lo tanto, mi llamado para ustedes es que se mantengan enfocados. Es que se mantengan con una mente clara. ¿Enfocados en qué? Primeramente, en Dios. Diariamente, mediante la práctica de la oración. Antes de pasar al siguiente versículo, quería detenerme un poquito en esas dos palabras que se usan bastante en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sobrio. Quiero detenerme acá por una razón, hermanos. La palabra sobrio, la virtud de sobriedad, es una virtud desechada en nuestros días. No vas a encontrar a nadie que diga, wow, qué impresionante la sobriedad del hermano. Quizá el talento es celebrado, quizá la habilidad es celebrada. Muchas veces el servicio y el amor es celebrado, gloria a Dios. Pero la sobriedad no es algo que perseguimos, que buscamos, que anhelamos muchas veces. Muchas veces la sobriedad la ponemos en una categoría de preferencias y de personalidades. Bueno, algunos hermanos son sobrios, otros no. Algunos hermanos prefieren ese tipo de vida y otros no. Pero la Biblia dice que es un mandamiento. Es una situación de pecado o obediencia. Por lo tanto, tenemos que saber de qué estamos hablando. ¿Qué significa ser sobrio? La sobriedad significa tener una mente sana, clara y con buen juicio. Con buen juicio. La sobriedad es sensatez, cordura, prudencia, buen juicio, madurez mental, sabiduría, madurez mental. Sobriedad es una virtud. Es una virtud que todos debemos buscar, especialmente, por supuesto,
Los jóvenes, según Proverbios, deben tener un anhelo fuerte en crecer en madurez mental, en sobriedad, en buen juicio. Pero por supuesto, hay muchas personas mayores que también necesitan anhelar crecer en buen juicio, en discernimiento y sobriedad. La sobriedad refleja la llenura del Espíritu Santo en la vida de una persona. Es un fruto hermoso del Espíritu Santo. El descontrol y desenfreno, que es tan popular, atado al ministerio del Espíritu Santo, es lo contrario a la sobriedad. Se ha volteado las categorías, y cuando ve a una persona desenfrenada y descontrolada y sin ningún tipo de discernimiento, dice, wow, esta persona se demuestra el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice lo contrario. Es la influencia de la carne y el pecado lleva al descontrol y desenfreno. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo se ve en una persona sabia, madura, con buen juicio, sobria. Y esto es lo que dice el profeta Isaías, hablando de Jesucristo como alguien lleno del Espíritu. Isaías 11, del 1 al 3. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Y ahora va a empezar la descripción del Espíritu del Señor. No es un espíritu de descontrol, sino que dice, el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Muy interesante este tipo de juicio, ¿no? Es un juicio que reacciona tempranamente a lo que ve mis ojos y escucha mis oídos y saca una conclusión rápida y dice, oh, esta persona mala, esta persona buena. Dice, eso es lo contrario, eso dice, no lo hará. Lo contrario, un buen juicio y una persona sobria. La iglesia debe mantenerse sobria y debe crecer en sobriedad. Y lo segundo que dice es velad. Ahora, la palabra que usualmente se usa como velad en la Biblia no es esta. Realmente aquí esta es otra palabra. La palabra en griego que se usa acá es casi un sinónimo de sobriedad. Y está hablando de alguien con dominio propio, controlado, sobrio. Y termina diciendo en oración. Ahora, en oración, la palabra en oración, el propósito en griego realmente está hablando de que el propósito de la sobriedad y del dominio propio de velar es la oración. Entonces, ¿a qué nos está animando este versículo? A que debemos mantener nuestra mente clara, con buen juicio, controlada y sensata para el beneficio de nuestra vida de oración. Para la oración. La oración se va a beneficiar con personas disciplinadas, con dominio propio, con buen juicio, para entregarse a una vida de oración. ¿Por qué? Porque la sobriedad y el buen juicio y la disciplina van a mantenerte enfocados cuando todo el mundo está distraído. Ante el juicio final, ante la destrucción de todas las cosas, ante la venida
de Jesucristo, tú puedes mantenerte pensando no en el temor como distracción, sino en Dios, porque tienes una mente disciplinada para mantenerte enfocado en lo que debes enfocarte, en Dios, y por lo tanto tu vida de oración va a ser beneficiada. La iglesia depende de las oraciones de los miembros. Y con eso quiero ir terminando este punto. Otra vez, como Dios abrazando a nuestra iglesia y aconsejándonos y diciendo, vamos bien, estamos creciendo, pero recuerden que con eso vienen desafíos fuertes y oposición y dificultad. Y hay un consejo del Señor, el primer consejo del Señor para que nuestra luz brille y no se apague. Mantente sobrio, con discernimiento, con buen juicio, con disciplina, para enfocarte en Dios y no en las cosas alrededor. Porque ¿sabes qué hace Satanás? Yo voy a hablar muchísimo de Satanás, por cierto. ¿Sabes qué hace Satanás? Distraerte y decir, mira esta circunstancia acá, mira esta persona acá, mira la mirada acá de esta persona, mira cómo se vistió esta otra persona. Y empieza a distraerse. Pero ¿qué dice la palabra? Que uno debe enfocarse ¿en quién? En Dios. En Dios. Y cuando todos nos enfocamos en Dios mediante la oración, entonces nuestra luz brilla. Y nuestra oración hacia Dios también es una oración por la iglesia. Y con eso quería aplicar esto de la oración hacia la iglesia. Quiero darle una ilustración. Imagínense que la iglesia fuera como un pequeño pueblo en medio de un desierto. Ese pueblo no tiene sistema de tuberías, agua, solamente tiene una reserva de agua de esas que están arriba en los pueblos. Y esa reserva de agua representa la bendición y la misericordia de Dios, la bendición de Dios. Y esa reserva de agua, de ahí todos nosotros vamos tomando para cocinar, para tomar, para sobrevivir. Y ahora imagínense que cada oración, que cada habitante de ese pueblito que es la iglesia local, cada oración que haces por la iglesia, imagínate que añade 1 litro de agua a la reserva. Pero también cada muestra de misericordia y bendición que recibes de parte de Dios consume 10 litros de agua. Tu oración añade 1 litro. Cada vez que tú eres beneficiado, has consumido 10 litros. Si la iglesia deja de orar, el pueblo entero se quedará sediento y morirá de sed. Si solo nos enfocamos en lo que nosotros necesitamos, ser personas que van a consumir, somos como personas que solo toman del agua en ese pueblito y nunca aportan. Esta iglesia, hermanos, depende de tus oraciones constantes a favor de los pastores, de los líderes, de los miembros, a favor de los que nos visitan, para añadir a la reserva que tenemos. Es una ilustración para decir que si queremos seguir siendo una luz que brilla fuertemente en esta ciudad, tenemos que orar y perseverar en devoción a Dios y en oración unos por otros, con una mente sana, un dominio propio, una disciplina que no se enfoca en las pequeñas cositas a nuestro alrededor, pero se mantiene disciplinado, enfocado en el Señor, porque pronto Él viene. Y cuando Él venga y diga, ¿tú nunca oraste por tu iglesia?
Sí, pero es que el hermano trajo una camiseta que era como de un color muy fuerte y estaba distraído yo en eso. No. Cuando el Señor venga, saber, Señor, estuve enfocado en ti, orando a ti y orando en beneficio de mi iglesia, como tú nos has mandado. Entonces, hermanos, hagamos estas preguntas. ¿Estamos creciendo en adoración, en gratitud o en quejas? ¿Están nuestras oraciones llenas de gozo, agradecimiento y asombro por la bondad y gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos contribuyendo a la iglesia al orar por nuestros pastores, por los miembros de la iglesia y por los visitantes, que el Señor salve más visitantes, que añada a su iglesia buenos miembros? ¿Estamos confesando nuestros pecados genuinamente ante el Señor, desechando nuestros pecados, abandonándolos decisivamente en oración para seguir en santidad, caminando en humildad unos con otros? Muy bien, vamos al segundo punto. Esta devoción a Dios, como se enseña en todo el Nuevo Testamento, debe producir un fruto de amor, paciencia, generosidad y humildad en el trato unos para con otros. Esto es algo que se enseña en la Biblia constantemente. Y Pedro va de nuestra devoción a Dios en oración, ahora al versículo 8 y 9, a que debemos perseverar en el amor y en el cuidado mutuo. Es el punto 2. El amor y el cuidado mutuo. Estas dos cosas están conectadas. Dice, no puedes amar a Dios y aborrecer a tu prójimo. Si dices que amas a Dios, pero aborreces a tu prójimo, eres mentiroso, dice el apóstol Juan en 1 de Juan. Y esto es una tentación fuerte para muchas personas, para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque es fácil decir, yo estudié tal cosa, yo leí tal libro, yo escuché a tal predicador e hice tal curso, y por lo tanto, yo soy un hombre de Dios que me peleo con todos alrededor porque todos están mal. Y la Biblia ve eso y dice, eres la persona más inmadura de toda la iglesia. Porque la devoción a Dios, punto número 1, devoción a Dios produce, punto número 2, amor y cuidado el uno por el otro. El amor requiere una relación. El amor requiere el sentirse parte del cuerpo, de la familia. Y mi oración siempre es que tú puedas crecer más y que Dios pueda pastorearte más y más en tu corazón para ser intencional en crecer en amor por tu iglesia, por tu familia, en compromiso. Y vamos a ver un poco qué significa el amor. Dice así el versículo 8 y 9. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La identidad de esta iglesia se basa en el amor. La iglesia, por definición, es una familia llena de amor. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. ¿Qué es el amor? Específicamente, ¿qué significa amar a la iglesia local? Lamentablemente, hermanos, todos nosotros hemos sido discipulados por nuestra cultura, por Hollywood, por las escuelas públicas, y hemos entendido una visión del amor que no es bíblica. Cuando un matrimonio se divorcia y su razón es que se acabó el amor, ese matrimonio está fielmente comprometido con una definición de amor
del mundo, de la sociedad moderna, que no está en la Biblia. La Biblia nos presenta algo que es completamente desconocido para este mundo. Y es la idea de un pacto. La gente ya no piensa en pactos. El Señor desde el principio ha establecido pactos. Y ese pacto establece una relación de amor. Un pacto es un compromiso, un juramento de parte del Señor de hacer bien a su pueblo. El Señor hizo un pacto con Noé de hacerle bien al mundo entero y decir, no voy a destruir otra vez el mundo con agua, con el diluvio. El Señor le dijo a Abraham que juraba hacerle bien, amarle en una relación cercana, diciendo, yo te bendeciré, yo haré tu nombre famoso, yo multiplicaré de tu descendencia y por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra y te daré la tierra que te he prometido. Bendiciones del Señor. Un pacto que Él cumple. Él establece con el rey David un pacto donde Él le promete amarle y bendecirle y decirle, yo seré tu Dios y de tu descendencia estableceré un reino eterno, el Hijo de David, Jesucristo. Y de tu casa no faltará rey en Israel. Y tú dices, yo quisiera tener un pacto con Dios, ¿no? La Biblia dice, sí, Él ha establecido un pacto, el nuevo y perfecto pacto en Jesucristo, de que cualquiera que crea en Él y venga a Él no le echa fuera. Y ese pacto promete escribir su santa ley en tu corazón, dándote un nuevo corazón, perdonar todos tus pecados pasados, presentes y futuros, y ser tu Dios por siempre. Ese pacto es una oferta a todos de recibir una relación comprometida, de recibir el amor de Dios por siempre y para siempre. Si tú no has entrado en ese pacto con Dios, si tú no has venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedes arrepentir de tus pecados y venir a tu Salvador y decir, Señor, yo quiero ser tuyo. Yo quiero que tú hagas un pacto conmigo, el nuevo pacto, y yo ser tu pueblo y que tú seas mi Dios. Pero ese pacto no es un pacto individualista, es un pacto con su iglesia. De todas las épocas, de todas las naciones, de toda tribu, lengua y nación, en el que todas las iglesias estamos unidos porque estamos en el mismo pacto de la sangre del Cordero que fue inmolado. Estamos juntos como un solo pueblo. Eso define el amor bíblico, ¿sabías? Porque el amor bíblico no se basa en romanticismo y emocionalismo, sino en un compromiso fiel de decir, yo estoy contigo y voy a hacerte el bien y procurar tu bien todos los días de mi vida. Y un matrimonio, por cierto, que se establece con esa definición bíblica de amor, ágape, que se usa en este versículo 8, es un matrimonio que cuando se siente emocionado, ama. Y cuando se siente desilusionado, ama, porque el amor no es emocionalismo, es que he hecho un pacto contigo. Y así entendemos la historia del profeta Oseas y su esposa, cuando le fue infiel, la esposa del profeta, y se fue a prostituir, y él la trajo y la redimió, pagó sus deudas, la limpió, la trajo de vuelta a casa. Decir, ¿por qué? Diciendo, yo te he amado. ¿Por qué hace esto? Porque hay un pacto.
yo voy a hacerte bien, aunque tú estás mal en este momento. Pero lo que establece nuestra relación es este pacto. Así mismo es la iglesia. ¿Por qué me enfoco tanto en definir el término? Porque yo les puedo decir aquí, iglesia, ámense. Y cada uno tiene una definición diferente de amor. Pero cuando Dios te está diciendo a ti que como iglesia debemos amarnos unos a otros, no está hablando de emociones solamente. Está hablando de un compromiso de hacernos el bien. Una persona que piensa en el amor como solo emociones es una persona que dice, no me saludaron, yo como que me voy. No me siento bien. Una persona que entiende el llamado bíblico dice, si estoy en un matrimonio y mi cónyuge no me saludó hoy, voy a divorciarme. ¿Cómo que no? No, ¿por qué? Porque es que no son emociones, es que hemos hecho un pacto. Y por lo tanto yo voy a ir hacia esa persona y voy a decir con amor, hola. Y quizá voy a enterarme, oh wow, has estado bastante ocupado y quizá no te diste cuenta. O has estado pasando por algo difícil y se te olvidó. Y yo creo que muchas veces debemos conectar mejor. Un ejemplo que me ha ayudado a conectar mejor esta definición de amor de la Biblia es el amor que nosotros tenemos por hijos. Porque eso se ha mantenido. Eso se ha mantenido. Gracias a Dios. Pero ¿por qué se ha mantenido? Porque yo les digo, una madre, un padre, cuando tiene un hijo de 10 años que se molestó y que tuvo un terrible día y que hizo un desastre, no le dice, mira, ¿sabes qué? Ya terminamos. Me trataste mal hoy, ya no te voy a ver más nunca en la vida. Eso es impensable, da risa, ¿verdad? Pero ¿por qué no pensamos así en el matrimonio? Bueno, claro, es que me trató mal, así que hay que separar. Porque es que estamos definiendo los dos amores diferentes. Es que es mi hijo. Y hay una relación que no se puede quebrantar nunca jamás para ser para siempre. ¿Esa no es la definición del matrimonio? Es raro, ¿verdad? Pero es como ama a tu esposa y a tu esposo como si fuera tu hijo. ¿En qué sentido? En la permanencia. En ese sentido, en esa permanencia. Pero también yo quiero aplicar esta definición a la iglesia, hermanos. Porque ahí sí empezamos a pensar en una relación completamente distinta. Si tu hijo no te saludó, ¿vas a desecharlo para toda la vida? ¿Qué tipo de amor tenemos los unos por los otros como iglesia? En esta época, no estoy hablando de nuestra iglesia específica, pero en esta época en la que eso es tan común. Y Jesús, ¿qué mandamiento nuevo nos dejó en Juan capítulo 13? Que se amen los unos a los otros. ¿Cuál amor? El amor bíblico, ágape. Entonces quizá nos dio una pista de que es un amor como de familia cuando dijo que somos hermanos. Esa palabra, hermanos, quizá nos ayude a entender, de verdad hay una permanencia. Si tú tienes hermanos, hermanas, estoy 100% seguro se han peleado. Yo tengo hermanos y hermanas, todo el tiempo uno puede recordar peleas. Nunca dijimos, más nunca en la vida te voy a ver jamás porque me gritaste hoy. No. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios usa? Adelphoi,
que no era una palabra común para las relaciones entre personas que no eran dentro de la familia, se empieza a usar esta palabra griega entre los cristianos. Adelphoi, hermanos, hermanas. ¿Por qué se llaman así unos a otros? Porque tenemos una relación distinta a la de la relación con cualquier otra persona en el mundo, una relación de pacto y de amor. Y Pedro dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Corintios 13 es un pasaje muy conocido. Se usa en San Valentín para las parejas, diciendo yo te amo mucho, pero también muchas veces se usa para pensar, bueno, en una parte individual, yo quiero ser alguien que ama. Pero quizá nunca habías pensado en este pasaje. Primera de Corintios 13, que voy a leer, el capítulo del amor, nunca lo habías pensado en el contexto de la iglesia. Y piensa algo, ¿a quién Pablo le está escribiendo? ¿A una pareja? No. ¿A un individuo? No. ¿A quién le está escribiendo este capítulo? A la iglesia de Corinto, en Primera de Corintios 13. Así que mientras leo el pasaje, pregúntate, ¿amo a la iglesia así? ¿Amo a mi iglesia así? ¿Estoy amando a mis hermanos así? Dice, si yo hablas en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, y vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Esto suena como buenos consejos a la iglesia y es lo que Pablo está haciendo. El amor es sufrido, soporta las ofensas de otros hermanos. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Increíble esto. No se irrita. No guarda rencor. No se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto no describe los miembros de las iglesias en general en nuestra época, ¿verdad? Todo lo soporta y todo lo espera. Ese es el amor. Qué precioso es el amor. Por eso Jesús dice que en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Una de las cosas más grandes que quiere hacer Satanás para desviarte es alejarte de una iglesia verdadera. Las formas más comunes, y piensa en esto, las formas más comunes y eficientes en el que Satanás aleja a creyentes de iglesias verdaderas, es tentándolos a creer que no son amados, que son ignorados, que susurrar a los creyentes que se sientan atacados, que se sientan desconectados. Y ahí, por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios te dice, cuando el Satanás te susurra eso, te dice que lucha por el amor a tus hermanos. Estás dispuesto a pelear por amor con tus hermanos para sobrellevar y sobrepasar ese periodo de tentación y dificultad. O vas a huir cada vez que te sientes desanimado y tienes pensamientos negativos de tu familia en la iglesia.
El amor, finalmente, dice el versículo 8, cubre una multitud de pecados. Lo que más necesita la iglesia para soportar los dardos del enemigo es el amor. Eso sustenta y preserva a una iglesia saludable y santa. No el amor romántico, sino sacrificial, comprometido, costoso, que enseña la Biblia que todo lo soporta. Esta semana leí que en Estambul hay una maravillosa construcción llamada Hagia Sophia, que fue por muchos años una iglesia, ahora es una mezquita para musulmanes, en fin. Ha sido un edificio muy antiguo, casi 1000 años tiene. Y esta construcción está hecha de un tipo de concreto raro que viene de una isla mediterránea y hace que este cemento sea como flexible. Después de 1000 años, sigue teniendo como esta frescura en el que, a pesar de terremotos que han pasado y han hecho algunas grietas, cuando viene la lluvia y viene el agua, se vuelve a componer, se va cerrando las grietas y se va solidificando. Es increíble eso. En otras palabras, la Hagia Sophia es una iglesia que se autorrepara. Estaba leyendo esto en un libro y yo digo, wow, qué interesantes datos. Ahora, ¿te imaginas obtener esa propiedad de autorreparación en tu casa, en tu automóvil? ¿Verdad? Sería muy bueno. El apóstol Pedro dice que el amor contiene esa propiedad curativa en las iglesias. ¿Qué dice el texto? Donde abunda el amor, el ferviente amor bíblico, en esa iglesia se cubre multitud de pecados. En otras palabras, el amor hace que la iglesia se autorrepare con los pecados que cometemos unos a otros. Santiago dice esto: todos ofendemos muchas veces y de muchas maneras, unos con otros. Y el amor nos hace una iglesia, o nos puede hacer una iglesia que se autorrepara. Como iglesia, ¿cómo podemos vivir ese versículo? Ahora mira el versículo 9, yo quiero que esto esté claro. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Un comentarista escribió que la hospitalidad constituyó el fundamento del movimiento cristiano. Si tú te imaginas cómo comenzó el cristianismo, la hospitalidad fue fundamental. Y yo creo que Dios sigue usando hoy en día, después de 2000 años de cristianismo, la hospitalidad para expandir su reino y hacer discípulos nuevos. Ahora, como iglesia, los grupos de conexión que estamos tratando de comenzar son una buena forma de obedecer este texto y crecer en hospitalidad. Hospedaos los unos a los otros. Pero ¿qué nos advierte el apóstol Pedro ahí en el hospedaje para los grupos de conexión? ¿Qué dice el texto? Sin murmuraciones. ¿Por qué dice eso? Ahorita les digo por qué dice eso. Los grupos de conexión son una buena manera de edificarnos unos a otros, invertir en unos a otros, desarrollar relaciones cercanas unos con otros, de confianza unos con otros. Colosenses 3:16, que es la base de ese ministerio, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que vamos en estos grupos. Es un ministerio maravilloso. Pero el mayor peligro que sufre esta iniciativa de grupos de conexión es que algunos se dejen llevar por el pecado de la murmuración. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. El chisme, la queja, las conversaciones quejumbrosas en secreto, hermanos, son un grave pecado. La murmuración es un terrible pecado que Dios condena con severidad. Y esto es algo que yo he vivido en carne propia. Yo tengo tentación de murmurar.
todos nosotros tenemos que luchar fuertemente contra la tentación de murmurar. Y yo creo que de vez en cuando, como el día de hoy, es bueno en la iglesia recordar cuán grave pecado es. Porque es un deseo tan fuerte que muchas veces uno tiene las ganas de dejarse llevar por este deseo. Y yo quiero que el Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios el día de hoy, te recuerde una vez más, es un grave pecado. Mateo 12, 36 al 37. Jesucristo dice esto: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Wow. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Éxodo 20, 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Primera de Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Primera de Timoteo 5:13 también dice: también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetiéndose, hablando lo que no debieran. Levíticos 19, 15 al 16 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Proverbios 10, 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos. El que propaga calumnia es necio. Proverbios 11, 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Santiago 4, 11 al 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Números 11, 1. Terrible cosa sucedió en Números 11. Dice esto: el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Miles de personas murieron por fuego de Dios. ¿Por qué? Porque murmuraron. Por último, el Salmo 106, versículo 24 a 27, el salmista dice: menospreciaron esa bella tierra, no creyeron en la promesa de Dios, refunfuñaron entre sus tiendas de campaña y no obedecieron al Señor. Por tanto, Él levantó su mano contra ellos para hacerlos caer en el desierto, para hacer caer sus descendientes entre las naciones y dispersarlos por todos los países. La murmuración sucede cuando existe un corazón que ha abandonado la adoración y la gratitud. Si no estás agradecido y adorando al Señor, gracias Señor por esto, probablemente vas a murmurar. Es un corazón insatisfecho. Por lo tanto, la mejor cura contra la murmuración es la adoración, la gratitud. He estado meditando en esto toda la semana y decir: Señor, yo quiero ver los destellos de tu gracia y decir: wow, gloria a Dios por esto. ¿Es eso tan pequeñito? Sí, estoy agradecido por eso. Y mira también esto. Y mira aquí, la gracia de Dios hizo esto. Esta persona que ve la gracia del Señor en todos lados, porque el Señor nos ha bendecido de una manera increíble, es un corazón protegido de la murmuración. También cuando hay envidia, hay murmuración. Cuando hay competitividad, hay murmuración. Cuando hay inseguridad, cuando hay idolatría, soberbia, egoísmo, inmadurez y carnalidad, viene la murmuración. Entonces te animo a luchar con todas tus fuerzas contra el pecado de la murmuración, que busca
destruir a la iglesia que Cristo compró con su sangre. Y que cuando te entregas a este pecado, te unes a los esfuerzos satánicos de destruir a la novia de Cristo, que Él ama muchísimo. Finalmente, el texto termina diciendo, debemos perseverar en servicio humilde y diligente a la iglesia. Y por supuesto, como ya se me acabó el tiempo, voy a terminar esto rápido. El punto del servicio es importante. Yo quiero simplemente leer el texto y aclarar una cosa. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Porque para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo que yo quiero aclarar en este llamado a servir que da el apóstol es que muchos cristianos malentienden el llamado a servir. Yo quiero que tú entiendas bien qué significa el llamado a servir. Algunos piensan que servir es solo para aquellos que tienen un rol o un título oficial en la iglesia y por eso se paralizan y no hacen nada en la edificación de la iglesia hasta que alguien me dé un rol formal y oficial para entonces comenzar a servir. Eso va en contra de este texto bíblico, que dice, por cierto, versículo 10, cada uno según el don ha recibido, ministrelo a los otros, ¿verdad? Ahora, el otro error, por el otro lado, es que algunos leen lo que dice el pasaje bíblico y comienzan entonces y dicen, bueno, tengo mis dones, ministrelo a los otros, por lo tanto, comienzan a establecer en secreto toda clase de ministerios nuevos y proyectos e implementar ideas personales sin comunicarle a nadie de los pastores. ¿Por qué? Porque dice que, pues, ministre, ¿no? Y ese es el otro lado en el que no, este pasaje no está diciendo eso. Porque el apóstol Pedro sabe que todo hay que hacerlo en orden y que Dios ha establecido pastores para liderar y supervisar a la iglesia. Él mismo se llama un anciano entre otros ancianos de una iglesia en particular. Entonces, Pedro no está en contra del diseño de Dios para la iglesia. ¿Qué significa servir y usar dones para edificar la iglesia entonces? Eso es lo único que quiere aclarar en este punto. ¿Qué significa? Este llamado significa cultivar un estilo de vida humilde y servicial que procura bendecir a tus hermanos en Cristo. Bendecir a tus hermanos. Ahora, esa bendición viene con un contexto apropiado. A veces voy a bendecir a mi hermano al enseñar públicamente porque me dieron la oportunidad de enseñar públicamente. A veces voy a bendecir a mi hermano diciéndole, déjame orar por ti. Yo sé que estás pasando por un momento difícil, de una manera personal. A veces voy a bendecir a mi hermano porque voy a orar por mi hermano. A veces voy a bendecirle, ¿por qué? Porque voy a animarle o a llamarle o a decir cómo está. A veces voy a bendecir a mi hermano ayudándole a mudarse, a servirle de alguna forma. Entonces, otra vez, el punto de servir no es obtener alguna posición, algún rol específico. Tampoco es establecer todas nuestras iniciativas en secreto. Más bien es ponernos a nosotros mismos con un espíritu humilde y servicial para la bendición del cuerpo de Cristo en la manera apropiada que tenemos en el momento. Y muchos de ustedes, hermanos, son ejemplos de vivir este mandato. Muchos se visitan unos a otros, se animan unos a otros, se ayudan y sirven. Muchos son generosos unos con otros.
Yo digo siempre a la gente, a mí se me ha pasado la cuenta de cuántos automóviles se ha regalado esta iglesia. Y no porque oficialmente hacemos una rifa y decimos, mira, te llevas un automóvil, sino porque unos a otros dicen, necesitas un automóvil, déjame ver cómo te ayudo. Muchos de ustedes oran unos por otros, invierten en la vida espiritual de otras personas. Muchos lo hacen con un corazón humilde y servicial, que no están en competencia con el liderazgo de la iglesia, sino tienen un espíritu de siervo de Cristo. Muchos de ustedes buscan servir en coordinación y cooperación con el liderazgo de la iglesia bajo la supervisión de pastores. Y eso agrada al Señor inmensamente. Y eso es una característica difícil de encontrar en iglesias y hace que la luz de esta iglesia brille. Por lo tanto, hermanos, recibe este llamado personalmente. Si cada uno de ustedes recibe esto, no como, yo conozco a tal persona que necesitas dejar de murmurar, yo conozco a tal persona que necesita servir, sino que lo recibas para ti, todo lo recibas para ti en este momento. El Espíritu Santo te está hablando a ti para desafiarte a crecer en estas áreas. Si cada miembro de la iglesia abraza el llamado de perseverar en oración y devoción a Dios, en amor y cuidado unos por otros, y servicio mutuo para la gloria de Dios, entonces la luz de esta iglesia seguirá brillando y su brillo va a crecer más y más. Y cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, entonces nos hallará fieles como una luz brillando al final de los tiempos. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a vivir tu palabra, a gozarnos de lo que tú estás haciendo con tu gracia en nosotros y aceptar el desafío y el llamado a seguir creciendo en obediencia, en fidelidad, en servirnos unos a otros como tú deseas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.